Tenemos ya en día de pantalla, ayer, ¿no? Han salido. Esta es la última medición que ha hecho Datum Internacional, rumbo precisamente, como bien dice el titular, al 12 de abril. Así es como están las cosas a 3 semanas de los comicios generales. Se han movido, se han acomodado algunos de los primeros puestos, han bajado otros. Vamos a analizarlo precisamente detenidamente. Ya estamos casi a 20 días de esta elección. Y con la información también preocupante, ¿no? Que el 80% de los electores no sabe cómo va a votar en esa cédula que se viene y que es tan compleja. A eso súmele que de los acreditados para ser miembros de mesa, hay más de la mitad que todavía no ha sido capacitado. Entonces, el tiempo corre, estamos contra reloj y las encuestas también van mostrando algunas dinámicas que pueden ser sorpresivas. Estamos para hablar de todo esto y más con José Tello. Él sabe también mucho de temas electorales. ¿Cómo está? Un gusto, Albina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece esta encuesta? Keiko Fujimori pasa a ocupar el primer lugar. Parece que Jorge Nieto también tiene un avance, venía de muy abajo. ¿Qué impresión le deja? ¿Cuál es su lectura? A ver, acá algunas, ¿no? En primer lugar, de lo que podemos ver en las encuestas, prácticamente es un empate técnico, lo que tenemos ahí entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Ha superado ligeramente Keiko Fujimori a Rafael López Aliaga. Se ve claramente que ella ha aumentado la votación y la mantiene también, por ejemplo, en lo que se refiere al sector del elector mujer, ¿no? Ahí tiene una votación mayor que lo que ha sacado López Aliaga. Y en lo que se refiere a la intención de voto también en el interior, específicamente en la Amazonía, ha logrado repuntar bastante bien. En el sur, López Aliaga, al igual que en el centro, mantiene todavía una, digamos, superioridad, pero también hay que ver de que el bastión, principalmente López Aliaga, es Lima. Y Lima representa 1/3 del total de electores a nivel nacional. Por ende, esos 5 puntos que leía aproximadamente a Keiko Fujimori de un 14 a un 19%, marcan la diferencia de manera sustancial. Sí, claro, no se ve nada el cuadro que están poniendo ahí a la izquierda, pero lo que sí podemos es contarle, ¿no? a nuestros televidentes. En el caso, por ejemplo, de López Aliaga, lo que se decía es que él tenía un bolsón electoral duro. De acuerdo a esta encuesta de Datum, ¿se puede sostener todavía ello? O sea, ¿sigue manteniendo este bolsón duro a pesar que Keiko Fujimori ya toma la delantera? Claro, recordemos que este bolso lo ha mantenido y lo ha incrementado en un momento a 3 y ha bajado al mismo nivel, a 11.7. Entonces, de alguna otra manera se ha perfilado ya un electorado que claramente se está identificando más con López Aliaga, que empezó desde más abajo, desde un 8 o 9% y fue incrementando. ¿Podríamos hablar de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga de acuerdo a esta fotografía? Definitivamente no, porque hay un bolsón de indecisos y ese voto se está movilizando. No solamente es el indeciso, sino el elector molesto, que normalmente cuando se hacen este tipo de trabajo de campo, dice yo voy a viciar mi voto. Finalmente no lo vicia, pero sí lo moviliza a una determinada candidatura. O sea, solamente cuando se dé la elección vamos a tener claridad exacta del voto blanco, del voto viciado, principalmente. Y bueno, eso es algo que todavía habrá que verse, pero sí se va a movilizar esa votación. Y lo que resulta interesante es, por ejemplo, la caída de Wolfgang Grosso, ¿no? Como que la semana anterior, 2 semanas se sostuvo, ¿no? En tendencia hacia arriba. En tendencia hacia arriba, pero ¿sabes cuál es el tema? Si uno revisa otras encuestas, va a darse cuenta de que, por ejemplo, el sector que lo apoyaba a Wolfgang Grosso es un sector juvenil. Un sector muy fuerte, que son más o menos 6 millones de electores que van entre los 18 y los 25 años, de los cuales 2.5 millones de electores por primera vez están votando. Entonces, ahí es donde él entra con su propaganda electoral muy ingeniosa, uso de inteligencia artificial, capta al joven, pero también el joven, con los problemas que tuvo Grosso después, Samir Villaverde tuvo un impacto negativo. ¿Por qué? Porque el candidato cae en el peor, o sea, en el peor
tema en el que puede caer un candidato, la contradicción, la incoherencia. La mentira, ¿no? Así es. Entonces, de lo que lo tenían acá se les cayó y ahí se nota claramente ese descenso en las encuestas que definitivamente ya lo relega y, digamos, a diferencia de Nieto, lo hace alejarse de ser la figura del potencial outsider. Cosa que, por ejemplo, Nieto sí está de alguna u otra manera aparentando ser. Habría que ver cómo es la tendencia de Nieto y yo creo que algo muy importante a estas alturas va a ser el debate. Porque si en el debate tiene un buen performance, podría dar una sorpresa, particularmente Nieto respecto a los demás candidatos. Ahora, ¿y Nieto apalancado por qué sector? ¿La izquierda? No necesariamente, quizás sectores moderados, sectores de centro que ven cierta virtud en el candidato y están apostando por él. Tiene un discurso interesante, hay que tener en cuenta de que tiene experiencia gubernamental. Y aparte también buen olfato político. También bastantes cuestionamientos, ¿no? Sí, o sea, en el lado positivo el candidato va. Ahora, hay un detalle que es importante, y justamente con esto que acabas de mencionar hace un instante. El hecho de que ahorita esté en esa posición también lo va a hacer visible en cuanto a cosas negativas que pudiera tener. Lo que ocurrió con Grosso, exactamente lo que ocurrió con Grosso. Patito de feria, claro. Correcto. Es que... Ahora, Nieto y Alfonso López Chao comparten el mismo electorado, ¿correcto? ¿Podría ser que Jorge Nieto le reste puntos a López Chao? Yo diría que Nieto va a tener más facilidad de ir hacia un electorado que sea, digamos, más de centro-derecha. Podría entrar mejor que López Chao definitivamente. Creo que el crecimiento de él está bien, afectando la candidatura de López Chao, pero creciendo en otros sectores donde López Chao no crecería. Entonces, por ese lado me parece interesante, sobre todo si se despunta, y teniendo en cuenta que estamos, Albina, ante candidaturas en general enanas, porque acá hay que tomar en cuenta algo, y rápidamente. Nosotros desde el 2001 tenemos un presidenciable, ¿no? Un candidato presidenciable anfitrión, y lo voy a desarrollar rápidamente. El candidato presidencial anfitrión es el que espera normalmente al contendor para la segunda vuelta y se considera fijo para la segunda vuelta. Por ejemplo, el 2001 fue Toledo, en el 2006... ¿Y con qué margen ese porcentaje? A eso voy. En el 2006 fue Humala, en el 2011 fue Keiko Fujimori, en el 2016, perdón, en el 2011 me rectifico, fue Humala nuevamente y en el 2016 fue Keiko Fujimori. En todas esas elecciones sobre el 32%. O sea, el presidencial anfitrión esperaba el contendor con más de 30%. ¿Qué te está diciendo esta radiografía donde 2021, uno de los candidatos llega ni siquiera al 15%? 2021 y 2026 hasta el momento no tiene candidato anfitrión. O sea, simplemente todas son candidaturas chatas donde no subimos del 20% en intención de voto. ¿Eso qué impacto podría tener en la segunda vuelta o ya en la elección final? Ya lo vimos en el año 2021, fue complicado. ¿Por qué? Porque prácticamente, si vemos ahora López Aliaga versus Keiko Fujimori, es una nariz lo que se llevan de distancia, o sea, nada. Y en realidad ahí podría haber un problema en cuanto al hecho de esta, digamos, fragmentación del voto presidencial. Claro. Ahora, pero hablando de fragmentación, se ha dicho hasta el hartazgo de que López Aliaga y Keiko Fujimori van a terminar, ¿no?, con sus candidaturas fraccionando el voto de la derecha, ¿no? Y esto a beneficio de algún candidato de izquierda. ¿Qué tan cierto es en esa versión, esa hipótesis, en este escenario actual, donde Keiko Fujimori va arriba, López Aliaga ahí nomás, casi segundo? Yo diría que, por ejemplo, las candidaturas de derecha o de izquierda, si lo queremos definir así, van fragmentadas. No olvidemos que la izquierda también está fragmentada. Tenemos a López Chao, a Roberto Sánchez, a la Noca, que no ha despegado. Y bueno, viene Nieto como una figura outsider como apareció Grosso. O sea, ese es el punto. O sea, pero Nieto es de izquierda, ¿no? Sí, es de izquierda, pero hay un detalle que es importante, ¿no? Y habría que ver cómo evoluciona. Lo importante es la narrativa que tenga. Porque, por ejemplo, en lo que se refiere a Humala, candidato visiblemente de izquierda en el 2006,
y de una izquierda más moderada del 2011 con una hoja de ruta, muchas veces viene también este tema de la tranquilidad hacia el electorado diciendo que acá hay una hoja de ruta y que no se van a hacer cambios muy drásticos, muy radicales. Recordemos que eso permitió que Humala se consolide el 2011 y gane la elección frente a Keiko Fujimori, que debutaba en aquel momento en el escenario electoral, fuera de su primera elección luego de haber sido parlamentario. Y esta elección en este momento, cuando faltan 20 días, ¿cómo se podría leer en el entendido de que siempre se decía que en los últimos años hemos ido todos a votar de las narices porque había un anti muy fuerte, ¿no?, contra Keiko Fujimori? ¿Y cómo se plantea ahora esa tesis? Lo que pasa es que eso en realidad se podría dar en el escenario de que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta, porque nuevamente lo que nos dicen las encuestas es que los escenarios colocan a Keiko en mala situación si es que llegara a segunda vuelta, por el antivoto que ella tiene. O sea, ¿todavía persiste la situación de que cualquier otro candidato le puede ganar? Podría, porque las encuestas mismas lo están demostrando. O sea, cómo va la tendencia del anti, que es muy fuerte. Además, el rechazo que tiene ella es muy alto, y eso ya es una evidencia que está corroborándose en diferentes encuestas que se vienen tomando desde el mes de noviembre y diciembre. Y frente a este escenario hipotético de una segunda vuelta entre López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿qué tanto puede mover el tablero electoral el anti en ese contexto, en ese escenario? Lo han demostrado que ganaría López Aliaga. Además, también estaríamos ante una elección al estilo 2016, no 2021. Es decir, con dos candidaturas de derecha. Acuérdate, Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski. Sería algo parecido. Entonces, digamos que no encontraríamos ese antagonismo que sí hubo en las elecciones del 2021, ¿no?, entre izquierda y derecha muy marcada. Entonces, no es esta dialéctica que nos quieren decir desde Fuerza Popular que Keiko Fujimori, midiéndose en una segunda vuelta con López Aliaga, tiene más ventajas de ganar ella la elección que yendo con alguien de izquierda. Lo que pasa es que sí, el tema es el anti ahí que juega, y hay que tener en cuenta que menos anticuerpos tiene López Aliaga que Keiko Fujimori, a pesar que López Aliaga no es perita en dulce, también tiene un alto nivel de anti, pero más lo tiene Keiko Fujimori si nos ponemos a ver el tema de manera objetiva y a la luz de la evolución de la intención de voto en las encuestas desde el año pasado a la fecha. Y hay la posibilidad, analizando a quienes vienen más hacia los puestos 6, 7, que surja de allí alguien con posibilidades que en este último tramo comience a escalar. Se puede dar. Recuerda que Jorge Muñoz en el año 2018 hizo lo mismo, ¿no? O sea, llegó al debate y simplemente ahí gatilló. El debate yo creo que es un punto de inflexión. Podría disparar, por ejemplo, candidaturas que estaban muy ocultas y como que hacerlas visibles y genera un efecto outsider, pero ya se va complicando eso. ¿Por qué? Porque se hubiera visto una tendencia mucho más vigorosa y fuerte. Por ejemplo, outsider que marcó una diferencia importante fue Julio Guzmán en el 2016. Rompió el 30% y prácticamente superó a la candidata anfitriona, que era Keiko Fujimori. Correcto, el pase a la segunda vuelta era fijo entre ambos. No ocurrió así en el 2021. Castillo, a estas alturas, nadie imaginaba que iba a llegar a tener ese tipo de votación al final, y sin embargo pero los tiempos han cambiado, la cantidad de candidatos también. ¿Cómo darle forma o cómo perfilar al outsider de este siglo? ¿Cómo perfilaríamos, mejor dicho, al elector? Porque ya tienes un elector más estresado y molesto que en el 2021 y 2016. Por eso. O sea, eso también hay que medirlo, porque por ahí que también el nivel de ausentismo puede ser alto, el voto blanco nulo y viciado también puede ser alto. Ajá, pero yo creo que más de uno ha aprendido, ¿no? Luego de la elección de Pedro Castillo, donde todos después se culpaban, pero no habían ido a votar porque hubo un porcentaje alto de ausentismo. Espero que esta vez no lo repitan. Pero hasta hace algunos años lo que yo le preguntaba es, claro, se tenía la imagen del outsider, alguien que de pronto no había estado en política o no había tenido mucha participación o exposición pública y de pronto aparece en las encuestas. ¿Pedro Castillo puede ser considerado el último outsider? Yo diría que Pedro Castillo en rigor sí el último outsider. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Él fue un dirigente magisterial. O sea, estuvo en todo ese cargamontón que le hicieron a Marilu Matters en el año 2017,
ya le costó el cargo, dicho sea de paso. Entonces lo suyo siempre ha sido el tema gremialista y ha sido muy sólido como un dirigente visible. Pero, por ejemplo, no como una figura descollante política al punto de ganar la presidencia de la República. Hoy día, por ejemplo, el outsider que pudo haber sido era Wolfgang Grosso. ¿Por qué? Porque ese sí aparecía sin una visibilidad política, a diferencia de Nieto, que se le puede decir outsider, pero más que todo por la sorpresa que da en las encuestas, más no por su trayectoria, porque es un hombre con trayectoria política, ministro de Estado, político conocido, relevante en cierta forma, o sea, no es un advenedizo, o sea, el entendimiento de lo que es el outsider tenemos que verlo desde ese punto. Quizás un político con cierta trayectoria que da una sorpresa, rompe, venía abajo en las encuestas. Claro, o si no, una figura completamente desconocida, ¿no? Completamente desconocida. Guzmán también lo fue, por ejemplo, en el año 2016, nadie lo conocía. Sin embargo, entró con bastante fuerza. Entonces, eso hay que medirlo y hay que ver cómo se va comportando de todas maneras el elector. Yo diría que a partir de los debates que empiezan hoy, agarraríamos nosotros ya una medición más exacta de cuál es la movilización del voto, sobre todo el voto indeciso, que va a cambiar la historia de esta elección hacia el 12 de abril. ¿Y cuál es en ese caso, cuál es el perfil ahora, de acuerdo a los planteamientos que tengan los candidatos? ¿Es por el carisma en campaña que ha mostrado alguno de ellos? ¿Qué es lo que podría estar evaluando en estos momentos el elector? Lo que pasa es que el elector de alguna otra manera puede tener diferentes móviles. Por ejemplo, tenemos un elector molesto también, claro, molesto. Harto. Mucho elector puede tener la lógica, votemos por el mal menor. Eso era hasta hace algún tiempo. ¿Se puede repetir en esta elección? Podría darse en cierta forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener claramente identificado su voto por el mal menor, pero también hay quienes se han despertado por el tema novedoso, y ese es un electorado joven normalmente. Por eso lo del fenómeno Grosso, ¿no?, de encantamiento y desencanto que se da a la luz de las encuestas, justamente con este sector etario que es la famosa generación Z. Habría que medir cómo va evolucionando el tema de las empatías, pero por ejemplo, de alguna otra manera, hay mayor nivel de empatía con una candidatura como la de López Aliaga que con la de Keiko Fujimori, y se mide claramente en el anti que pueden tener cada uno. Ahora, ¿y cuál es la estrategia? Porque hay una estrategia de todos quieren apuntar a los jóvenes, ¿no? El voto joven representa, creo que el 6%, ¿no?, del padrón electoral, un tercio. Pero ¿cuál es la estrategia detrás? ¿Por qué tenemos a un partido como Alianza para el Progreso o César Acuña invirtiendo 2 millones de soles en ese sector, en el sector de los streamers, de las redes sociales? ¿Qué tan contundente puede ser en esta elección? Lo que pasa es que este sector, que es muy emotivo, tú lo jalas hacia como se dice, llevas el agua hacia tu molino con este sector y puedes tener un efecto de contagio de candidato ganador. Más emocional. Más emocional. Y poco lector. Por ejemplo, Grosso pudo haber generado eso. En el momento en que jale esa votación, si ahorita estuviese en 8%, definitivamente el indeciso ante ese crecimiento exponencial iría movilizándose hacia Grosso probablemente. Pero eso no terminó ocurriendo, por lo que ya sabemos. Entonces, este electorado joven puede darle esos puntos sorpresivos a una determinada candidatura, esos puntos de apoyo sorpresivos que generen que el voto indeciso se movilice. La idea es tener el gancho para movilizar el voto indeciso. Ahora, yo considero que lo que vayan a tocar a partir de esta noche en los debates va a ser crucial. Si alguien sale muy contundente en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, puede generar una visibilidad y podría movilizar ese voto indeciso. Pero también la tienen complicada muchos candidatos que solo se han amparado en las redes sociales. O sea, por ejemplo, hablo de César Acuña. Totalmente. César Acuña no va a estar pues en el debate con Cristo Rata, ¿no? O sea, el nivel, ¿no?, de exposición, de verbalización siquiera, es totalmente distinto. O sea, con los otros chicos, lo tengo que decir, no se tenía que esforzar mucho, ¿no? Porque se reían y era el hazme reír ahí y hacían un poco de bulla. Pero ahora la situación es complicada. ¿Qué otro candidato que no ha tenido ese nivel de exposición, de explicación de planes de gobierno, propuestas, podría tenerla complicada en el debate que empieza hoy? Bueno, habría que medir, por ejemplo, el tema de Grosso
que si te pones a ver es muy probable que lo golpeen con el tema de Samir Villaverde, porque también algo que se ve en el tema de los debates es el golpe. López Aliaga, por ejemplo, la podría tener complicada porque recordemos que en el 2021 no tuvo una buena presentación en el debate. Ni en el CADE. Claro, habría que ver cómo se presenta ahora y realmente, bueno, eso le puede pasar factura también si es que no entra, digamos, bien posicionado ahí. En el caso de Keiko Fujimori, yo creo que ella tiene una ventaja, más allá de la experiencia ya de tener 3 elecciones a cuestas. Claro. Es algo importante. Es como ir a exponer en un aula para ella. Pero si te das cuenta, el mensaje del fujimorismo está muy preciso hacia el tema de seguridad y orden. Entonces apunta a algo que también la evidencia de las encuestas desde el año pasado advierte. Figuras como la de Bukele es súper bien vista en el Perú. Orden. Seguridad es el primer tema de agenda para los peruanos. Orden. Entonces el fujimorismo va hacia la imagen de Fujimori y decir, Fujimori puso orden en el 90, Keiko va a poner orden ahora en el siglo XXI. Entonces es esa narrativa la que si se focalizan ahí le podría, digamos, dar puntos a favor. Entonces, en realidad el debate es un asunto que va a marcar, o sea, una diferencia, yo creo, a estas alturas. ¿Suma puntos de todas maneras? Suma puntos de todas maneras, pero sobre todo la movilización del voto indeciso. Vamos a ver qué es lo que pasa, que se siga reduciendo ese voto de indecisos y que... Es que en verdad, porque se tiene que reducir a efectos de que se legitime más esta elección. O sea, esta elección baja en niveles de legitimidad. Una enorme cantidad del electorado no va, o sea, por nadie. Entonces, tenemos que la legitimidad y por ende esperemos que esa movilización del voto sea crucial. Vamos a estar atentos. Gracias, José Tello, como siempre, un placer, experto en temas electorales.